Es un gusto poderles ver y qué bueno que nos esté acompañando en nuestro servicio del día jueves. Bienvenidas también todos aquellos que se han unido a nosotros en este servicio a través de Facebook Live y a través de Nueva Familia Televisión. ¿Por qué no le damos aplausos a quienes están conectando y nos están viendo quizás desde casa, en el camino o incluso aún en el trabajo? Bienvenidos, y hermanos, usted también dése un fuerte aplauso porque hoy está aquí en la casa del Señor. Y eso es una bendición. Yo quisiera saber si hay alguien que nos acompaña en esta noche por primera vez o por una segunda oportunidad. Hay alguien que esté por primera vez en nuestro servicio, que pueda levantar la mano. Le queremos saludar. Bienvenida, que Dios le bendiga. Bienvenida. Nos alegramos que nos esté acompañando. No sé si hay alguien más que nos esté acompañando por primera o segunda vez. Pues solamente que el Señor le bendiga. Bienvenida a la casa de Dios. Estamos nosotros en el estudio de nuestra declaración de fe y vamos por la quinta declaración, solo que esta es la tercera parte de la quinta declaración de fe. Y vamos a ver acerca de la regeneración. Repita conmigo, regeneración. La regeneración es parte de nuestro nuevo nacimiento, o es parte del proceso en el que llevamos en nuestro nuevo nacimiento. Y sabe, hermanos, que la regeneración usted ya la vivió. Amén. Usted ya vivió la regeneración. Amén. Ya vivimos nosotros la regeneración. Quizás algunos dirán, yo ya la viví. ¿En qué momento, hermana? ¿Cómo pasó eso? Porque la regeneración va unida a nuestro arrepentimiento, el perdón de pecados y la justificación. Y luego de la justificación, que es que el Señor nos declara justos a pesar de nuestras fallas, continúa la regeneración. Así que todos hemos sido en el nombre del Señor regenerados. Amén. No están muy convencidos. Hemos sido regenerados. Amén. Amén, en el nombre del Señor. Y la regeneración, además de ser un nuevo nacimiento, un lavamiento, una muerte espiritual, la regeneración es una resucitación, es una resurrección. A ver, diga conmigo, resurrección. Ahora dígale al vecino, hemos vivido la resurrección. Entonces, hermanos, esto no solamente se queda en el que yo reconocí mis fallas, reconocí que he pecado, reconocí que estaba actuando mal, que estaba teniendo una vida que no era agradable ante los ojos del Señor. Tuve un nuevo nacimiento. Morí espiritualmente, pero no solamente se queda en una muerte espiritual, sino también en una resurrección. Amén. Esa resurrección espiritual. Y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6 en el versículo 3. Romanos 6:3. La palabra del Señor expresa: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por la oportunidad que tú me das de poder compartir la palabra, esta enseñanza, Señor. Que esta palabra que hoy sea compartida, Señor, quede en nuestros corazones y la hagamos viva en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, usa mis labios, Padre Celestial, y que esta semilla
que hoy sea plantada, Señor, pueda dar su fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acá vemos acerca de la referencia que hace el apóstol Pablo acerca de la muerte del Señor Jesús, y esta es una analogía, o sea, es una semejanza que hace acerca de su muerte y su resurrección, y lo hace esta analogía o esta semejanza con nuestra muerte espiritual y nuestra resurrección en Cristo Jesús. Entonces, esa muerte y esa resurrección simboliza un bautismo. Esa muerte y esa resurrección hace referencia a la muerte, a esa derrota que el Señor Jesús hizo al pecado en esa cruz del Calvario, y lo hace referente que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, y al igual que Cristo Jesús en la cruz del Calvario venció al pecado, también nosotros, a través de nuestro nuevo nacimiento, vencemos al pecado. Tenemos nosotros al momento de nacer de nuevo, destruir ese poder que tenía el pecado sobre nosotros. Entonces, el creyente, usted y yo, nos identificamos con la muerte de Cristo en la conversión a fin de conquistar el poder sobre el pecado. Ahora, la regeneración es algo que se da en el momento, y eso lo vamos a ver un poquito adelante, pero la regeneración es algo que se da en el momento en el que yo decido reconocer mi estado pecaminoso, mi mal proceder, y acepto al Señor en mi vida y le entrego mi vida y se la consagro. Entonces, soy perdonado, soy declarada justa, y en ese momento surge la regeneración. Ahora, si no hay un genuino arrepentimiento, no habrá una regeneración, ¿sí? Si no hay un genuino arrepentimiento, no habrá una regeneración. ¿Por qué? Porque la regeneración es nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Entonces, si yo vengo, y como lo explicaba el hermano Minor en su prédica, que él una vez lo obligaron a aceptar al Señor Jesús, pero él no lo hizo realmente lo pasaron, creo yo, a hacer la oración de fe, y él no entendió eso, y quizás en algún momento nosotros hemos pasado por eso, que quizás usted pasó, que en algún momento lo pasaron y usted decía, bueno, ¿y esto que estoy haciendo qué es, verdad? ¿Qué es lo que estoy realizando? Esto de la oración, y a veces nosotros no entendemos lo que estamos pasando, pero cuando existe un arrepentimiento que yo veo que necesito del Señor en mi vida y me arrepiento del mal camino, en ese mismo instante Dios está obrando en mi vida y estoy naciendo de nuevo, y en ese nacimiento de nuevo me estoy regenerando. En Romanos, ahí mismo en Romanos 6:4, la palabra expresa: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, vamos a hablar acerca del bautismo en agua. Y es que cuando nosotros somos bautizados en agua, ¿qué es lo que sucede? Que es algo que nosotros hacemos para declarar públicamente nuestra fe, es un acto de obediencia al Señor, pero
También el bautismo en agua simboliza que nuestro viejo hombre, nuestra humanidad, queda ¿qué? Sepultada, queda debajo. Morimos al viejo hombre. ¿Y será que cuando somos bautizados nos quedamos ahí? No, ¿verdad? Sino que después de que el pastor nos ha asistido en nuestro bautismo, somos sumergidos en agua y luego nos deja ahí. No, ¿verdad? Viene y somos levantados. Somos levantados a nuestra nueva vida. En esa resurrección, en ese nacer de nuevo. El apóstol Pablo expresa: sepultados con él en el bautismo, somos nosotros sepultados con él en el bautismo. Venimos nosotros y morimos al viejo hombre y nace una nueva persona. Es una forma de cómo simbolizar esa resurrección, ese nuevo nacimiento en nosotros, una resurrección espiritual. Y la palabra nos expresa en Colosenses 2:12, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con él nos resucitó, según Colosenses 2:12. Y esa resurrección, hermanos, es posible únicamente estando en íntima identificación con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y es que vemos, hermanos, vamos a observar que en los pasajes donde la conversión se escribe como una muerte espiritual, donde morimos espiritualmente, también se menciona una nueva vida en Cristo Jesús. Eso quiere decir que no solamente nosotros morimos espiritualmente, morimos al pecado, morimos al viejo hombre, sino también nos habla de ¿qué? De una nueva vida, de una nueva vida. No solamente se queda en que muere el viejo hombre, sino que nacemos nosotros de nuevo para la honra y gloria ¿de quién? De nuestro Señor. De nuestro Señor. Acompáñeme a Romanos capítulo 6, versículo 11. Y nos expresa su palabra: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, muertos a que estamos nosotros, hermanos, al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Cristo Jesús. El viejo hombre ya ha quedado atrás. Y nosotros vemos que el Señor nos habla mucho de que ahora en Cristo nosotros somos una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Lo que usted y yo hemos hecho ha quedado atrás. El Señor ya perdonó nuestros pecados. Sin embargo, usted quizás en algún momento ha vivido alguna acusación, no de parte de Dios, sino de parte del enemigo, recordándole su pasado, lo mal que hizo, lo mal que actuó. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Recordarnos que el Señor ya perdonó nuestros pecados, que ese viejo hombre ya quedó sepultado y nació un nuevo hombre, una nueva Melba. Amén. Ha nacido un nuevo Amílcar, que ese viejo hombre ya quedó atrás y que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. La regeneración tiene que ver con una resurrección, un nuevo nacimiento, una nueva persona.
La conversión cristiana no solamente significa romper drásticamente con el pecado, sino también unirse a la vida con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que mi conversión, mi arrepentimiento y mi nueva vida no quiere decir solamente dejar lo que yo hacía antes, dejar a ese hombre viejo atrás. No solamente es eso, sino también es iniciar una nueva vida. ¿Con quién? Con el Señor, en relación con Dios. Esto es fundamental en nuestra vida. Es dejar de hacer lo que antes hacíamos, lo que antes era fundamental en nuestra vida, actuar mal, hacer el pecado, por cambiar a hacer lo que agrada al Señor. Amén. Y es eso, que la regeneración es un cambio tan radical que el Señor hace en nosotros, que somos una nueva criatura. Imagínense, la regeneración es tan grande y es tan radical que el Señor nos hace nuevas criaturas, unas nuevas criaturas. Pero por eso es importante, para que exista la regeneración, que yo tenga un genuino arrepentimiento con el Señor, para que esa obra pueda hacerse en nuestra vida, un genuino arrepentimiento en el Señor, para que la regeneración pueda ser parte de nosotros en nuestra vida. El cambio moral es tan fuerte que las cosas que pertenecen al pecado son dejadas atrás y el presente se convierte en nuestra nueva vida. Eso es algo impresionante. Yo quiero llevarlo a usted cuando usted aceptó al Señor Jesús. Lo aceptó, quizás usted vino ante el Señor, quizás cargado con tantas situaciones, quizás el peso del pecado ya era demasiado sobre usted. Y usted vino ante el Señor, quizás llorando, quizás agradecido con el Señor porque está recibiendo una palabra que le daba esperanza a su vida. Y quiero que recuerde ese momento y qué fue lo que cuáles fueron los primeros cambios que usted hizo en su vida. ¿Qué fue lo primero que cambió? Si hubo cambios en su vida drásticamente. Hubo cambios en su vida que usted dijo, bueno, usted ahorita al recordar dice, bueno, yo era de esta forma y cuando yo acepté al Señor, estaba yo con todo el deseo de cambiar. Y lo hice, y lo hizo, hermano. Cambió, pero fue obra del Espíritu Santo a través de la regeneración, a través de la justificación y el perdón de pecados. Un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, en nuestras vidas. Eso, hermanos, va a traer indudablemente cambios en nuestras vidas. Cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ver la vida. Yo, a pesar de que pues crecí en la iglesia, cuando yo realmente tuve ese arrepentimiento de mis pecados, mi mente cambió, mi forma de pensar cambió, mi forma de ver la vida cambió y mi forma de darle el servicio al Señor cambió, porque yo dije, ¿cómo no he de servirle al Señor, al que lo dio todo por mí? Al que me amó a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas. Y el cambio, yo podría decirle que el cambio yo lo tuve en mi forma de servirle al Señor y en mi forma de ver la vida. Y cuando yo me arrepentí de todo mi corazón, yo le dije al Señor, yo te prometo servirte hasta el último instante de mi vida. Y aunque a veces ha sido difícil servirle al Señor, lo he hecho. Y ese cambio yo lo vi en mi forma de servirle al Señor.
en mi forma de amarle al Señor. El Señor nos da una nueva vida. Hermano, el Señor nos da una nueva vida. El Señor nos da un nuevo comienzo. Claro, por supuesto, si nosotros vivíamos haciendo cosas malas, pues es inevitable pagar las consecuencias de nuestros actos. Eso no se puede quitar. Pero usted no va a ser el mismo. El Señor va a ir obrando en su vida. Amén. Y vemos estos textos que vemos, porque hay muchos, sobre el nuevo nacimiento y sobre la regeneración, lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero también en el Salmo 51:10 expresa el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Un cambio, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, una limpieza, una regeneración. En Ezequiel 36:10 nos expresa: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. ¿Qué está expresando ahí? Una nueva criatura, una nueva persona. Y es que, hermanos, la regeneración es un acto ¿de quién? De Dios. La regeneración es un acto de Dios. Es un acto de Dios por el cual se implanta una nueva vida, cambiando nuestras disposiciones, hermanos. Esta experiencia nos lleva a un nuevo nacimiento, a una nueva creación. Pero algo muy importante que debemos de saber, no sé si hemos quedado ahí con la regeneración. Algo que debemos de saber es que ¿qué no es la regeneración? Y vamos a empezar que, en primer lugar, la regeneración no es algo que se hereda, ¿sí? La regeneración no es algo que se hereda. Eso quiere decir que porque, voy a poner el ejemplo, que porque mi esposo Daniel y yo seamos cristianos, seamos pastores, no quiere decir que Dara es ya salva, que Dara ya ha sido regenerada. No es así. Cada uno dará cuentas de su vida y Dara tendrá que pasar en su vida su propio conocimiento acerca de lo que es Dios. Ella tendrá que conocer acerca de lo que es el Señor, tendrá que tener su propia experiencia, tendrá que aprender a amar al Señor. Y ahora aquí, hermanos, como la regeneración no es algo que se herede, aquí ya viene para los padres se me fue la palabra, viene algo que nos motiva o nos lleva a nosotros a enseñarles una obligación, una responsabilidad, eso es, una responsabilidad para con nuestros hijos. Por ejemplo, acá nosotros pasamos y presentamos a nuestros hijos. ¿Cuántos hemos tenido esa oportunidad de hacerlo? Amén. Pasamos y presentamos a nuestros hijos. Con esto no estamos diciendo que nuestros hijos ya son salvos, que son santos, que ya están regenerados, sino que el hecho de que pasemos acá es que les estamos dedicando a Dios a nuestros hijos, los estamos dedicando y nos estamos comprometiendo como padres a enseñarle la vida cristiana, a modelarle la vida cristiana, a traerlo a la iglesia, a enseñarle con nuestra vida a amar al Señor. Eso es lo que hacemos cuando presentamos a nuestros hijos aquí en la iglesia. Pero la regeneración, como la salvación, es algo que no se hereda, es algo que cada quien dará cuentas por su vida. Dara dará cuentas al Señor por lo que ella hizo. Yo daré cuentas al Señor por lo que yo hice con mi vida.
Y así cada uno. Nuestra responsabilidad como padres es guiar a nuestros hijos a conocer a ese Dios a quien nosotros amamos. Es guiar a nuestros hijos a conocer de ese Dios, modelándole con nuestra vida, porque no se puede de otra forma, modelándole con nuestras vidas quién es Dios. Y de esa forma conocerán. La segunda, el segundo punto es que la regeneración no toma lugar por medio del bautismo infantil. En Marcos 16:16 expresa: Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Ahora, ¿cree usted que un bebé está consciente de lo que está pasando cuando es bautizado? A ver, respóndame aquí. No, él no sabe qué es lo que está pasando. Y acá hay un imperativo. Hay un imperativo. Y el imperativo es, ¿cuál es el imperativo? El que creyere. El que creyere. Ahora, el imperativo para nuestra salvación es creer. Creer que el Señor es nuestro Salvador. Cuando el etíope le pidió a Felipe el bautismo en agua, él le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. A lo que el etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De manera que el acto de creer precedió la salvación. Hermanos, usted y yo somos salvos porque creemos en el Señor, en ese poder que el Señor tiene sobre nuestra vida. Creemos que el Señor, a través de su muerte, nos justificó, nos dio el perdón de pecado y con ello la salvación. Amén. Es por eso que cuando nosotros bautizamos, lo que pedimos es que las personas estén conscientes de lo que estén haciendo, que las personas puedan tener uso de razón y con ella pueda aceptar el evangelio de Cristo, con ella pueda saber qué es lo que está haciendo, que está creyendo en el Señor. Amén. Y la regeneración no se da por obras. En Efesios capítulo 2, en el versículo 8 al 9, nos expresan, vamos a leerlo, quiero que me acompañen. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Su palabra nos expresa: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Esa regeneración, nuestra salvación, no es por obras. Vamos al cuarto punto. ¿Qué no es la regeneración? En cuarto lugar, uno es regenerado una sola vez. Uno es regenerado una sola vez. Esta regeneración, la regeneración no es algo que se va dando poco a poco. En el momento que usted vino y que yo vine ante el Señor, reconocí mi condición pecaminosa, le pedí perdón al Señor. El Señor perdonó mis pecados, me justificó y me regeneró. Me hizo ser una nueva criatura. No es algo, la regeneración no es algo que se va dando de forma progresiva, o de forma constante, sino se da una sola vez. Y nuevamente les digo,
la regeneración se da a través de un genuino arrepentimiento. Y eso sí, es verdad que nuestra vida cristiana sí experimenta un constante crecimiento. Nuestra vida cristiana. Por ejemplo, si yo vengo, acepto al Señor, lo recibo al Señor, el Señor perdona mis pecados, me hace una nueva criatura, me regenera. Empiezo yo a venir a la iglesia y de repente yo empecé y tuve un lugar, agarré una silla. Yo dije, esa silla es la mía, y empiezo a sentarme en esa silla. Y de repente me atrasé un momento. Y cuando vengo, una hermana está sentada en esa silla. Y yo digo, esa hermana, ¿por qué se sentó en mi silla si esa silla es mía? No se ha dado cuenta que ahí me siento yo. Y uno viene y se enoja y uno dice, todavía levanta sus manos en alabanza y no sabe que me está quitando a mí. Y uno está enojado. ¿Verdad que ustedes se ríen porque hay algo? Pero esa es como, y poco a poco usted va, uno dice, bueno, me voy a ir de la iglesia porque la hermana se sentó en mi lugar y no hay otro lugar para mí que ese. Me quitaron mi lugar en la iglesia. Uno dice así. Pero conforme usted va a ir creciendo, va a decir, bueno, realmente la silla no es de nadie, cada quien se puede sentar donde desee sentarse, donde haya espacio. Y usted va a decir, no debo de hacer eso. Y usted va a venir y le va a pedir perdón a la hermana porque usted pensó muy mal de ella y se enojó, y la hermana ni enterada de todo lo que usted pudo haber sentido. Ese es un crecimiento en nuestra vida cristiana. Vamos a ir madurando, porque la hermana me sacó la lengua y de repente un pelo tenía y cabal le sacó la lengua cuando usted iba pasando. Entonces, poco a poco nosotras vamos a ir madurando y vamos a ir viendo que realmente nuestra mirada debe de estar en Cristo Jesús. Ese va a ser nuestro progresar en el Evangelio, nuestro crecimiento, nuestra vida cristiana. Usted ya no se va a enojar porque le rebasen y decía, ¿por qué no se esperan? Usted poco a poco, nuestro carácter va a ir siendo moldeado. Sus pensamientos van a ir cambiando. Ese es nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana, que está en constante crecimiento. Pero la regeneración es un nuevo nacimiento que usted es regenerado una sola vez y no vive en regeneración constante. No me va a decir, hermana, es que hermano, ¿por qué usted está haciendo eso? ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Por qué sigue tomando? Hermana, todavía sigo en regeneración. No, eso no es así. La regeneración se da una sola vez, esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Amén. Entonces, aparte es nuestra experiencia constante de crecimiento en Cristo Jesús. Eso sí, eso yo estoy todavía en eso hasta que Cristo venga y me traiga, yo sea glorificado, me traiga, me lleve. Mira, ya vieron que no están poniendo atención. Hasta que Cristo venga y me lleve, yo voy a ser glorificada. Pero durante todo este tiempo, aunque quizás usted no lo vea, mi carácter, mi vida cristiana está en constante crecimiento. Yo hoy no miro las cosas como lo miraba incluso hace un año o hace 2 meses. Mi carácter constantemente está siendo puesto a prueba, al igual que el suyo. Su madurez y mi madurez espiritual constantemente tiene que estar creciendo y se tienen que ver esos frutos, porque no puede ser, hermanos, que yo ya llevo 10 años en Cristo y no haya un crecimiento en mi vida, que yo sigo haciendo a mi líder los mismos berrinches de siempre y mi líder ya ni me pone atención porque ya sabe que de ahí se me va a pasar. Entonces yo tengo que ir creciendo, en mi vida espiritual. Esa es nuestra experiencia. Pero la regeneración se da ¿cuándo? Una sola vez en nuestra vida. Amén.
Entonces, si nos regeneráramos todos los días, si todos los días tuviéramos esa experiencia de la regeneración, entonces todos los días tendríamos nosotros también que estar siendo bautizados. En quinto lugar, la regeneración no es producida por ninguna ordenanza o sacramento. O sea que la regeneración, cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, no va a surgir cuando usted esté tomando la Santa Cena o esté siendo bautizado. El bautismo simboliza eso, su muerte a la vieja vida y su resurrección a la nueva vida en Cristo. Pero no se da que quizás cuando usted sí ha tomado la Santa Cena, usted siente el Espíritu Santo en su vida y usted es conmovido solamente por recordar ese sacrificio del Señor, y usted es lleno del Espíritu Santo. Y el Señor visita su vida y le llena. Amén. En sexto lugar, la regeneración no consiste en mejorar la conducta por medio de disciplina personal. El hecho que una persona se proponga dejar ciertos vicios por cuenta propia no significa que ha sido regenerado o que se está regenerando. La regeneración es un proceso, no es un proceso, sino una experiencia definida. Así como nacer físicamente es un acto que toma lugar una sola vez en la vida, lo mismo es la regeneración o un nuevo nacimiento. O sea, ¿qué decimos nosotros? Que nosotros no podemos regenerarnos a nosotros mismos, decir, bueno, hoy ya voy a dejar todo lo malo. No, no se puede, porque ese mérito solamente lo tiene el Señor. Ese mérito solamente lo tiene el Señor. ¿A través de qué? De creer en el Señor, de creer que Él murió, pero también resucitó por nosotros. Es ahí que la Biblia enfatiza la necesidad que el hombre tiene de Dios para que Él haga este tipo de obras. Usted y yo no podemos regenerarnos. No podemos decir, bueno, hoy voy a cambiar. No, esa es una obra del Señor, y es por eso que nosotros necesitamos del Señor en nuestra vida, que Él esté haciendo esa obra. Yo quiero que usted me acompañe. En Jeremías 17:9 expresa, ¿por qué yo no puedo regenerarme? Porque expresa su palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mire, engañoso es nuestro corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién más puede conocerlo que nuestro Señor? Por eso usted y yo no podemos regenerarnos, porque hasta nosotros mismos nos engañamos. Por eso no todo lo que usted siente, usted debe de creerlo. Todo lo que usted siente en su corazón, de que esto no es así, que en la iglesia no me quieren, que esto. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, es perverso. No puede confiarse de usted mismo, hermano, de sus sentimientos, de sus emociones. Vayamos ante el Señor, que solamente Él nos puede hacer esa nueva criatura. Solamente Él puede escudriñar nuestro corazón y mostrarnos. Examinas, oh Dios, mi corazón, y muestra. Por eso es necesario que de tanto en tanto le pidamos al Señor que examine nuestro corazón, porque nuestro corazón nos puede engañar a nosotros mismos. Es necesario que el Señor examine nuestro corazón y que le permitamos que Él nos muestre qué hay en Él, porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que sentimos, qué es lo que hay en nuestro corazón, a quién necesitamos perdonar, y no lo hemos hecho porque nuestro propio corazón nos ha engañado, que todo está bien, que no pasa nada,
que no tenemos nada en nuestro corazón. No, tenemos que pedirle al Señor que sea Él que examine nuestro corazón. ¿Cómo puede un corazón engañoso producir su propia regeneración? ¿Cómo puede uno que está en tinieblas producir su propia luz? No se puede, hermanos. Solamente el Señor puede hacerlo a través de su obra redentora. Y para finalizar, quiero que me acompañe a Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36, versículo 25, y la palabra nos expresa: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí habla acerca de la restauración de Israel. Sí señala, pero también señala la obra de Dios que Él hace en cada uno de nosotros. Empieza con la iniciativa de: yo os tomaré de las naciones. Dice que el Señor nos limpiará de las inmundicias y de los ídolos. Él nos cambiará el corazón y pondrá dentro su espíritu en nosotros. Eso es lo que hemos experimentado, hermanos. Eso es lo que usted ha experimentado a través de su nuevo nacimiento, una regeneración. Ha nacido una nueva Walfra que constantemente tiene luchas. Pero en esto, hermanos, en un genuino arrepentimiento y en el acto de la regeneración, es que si usted y yo fallamos ante el Señor, ¿qué es lo que hacemos? Vamos ante Él y le decimos: Señor, te fallé, pequé, perdóname. Pero alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha sido regenerado, no va a sentir nada en su corazón. No va a sentir ni culpa de sus pecados, no va a querer arrepentirse por lo mal que ha hecho. Lejos de eso, va a justificar su mal actuar. Pero nosotros que hemos conocido del Señor, hemos nacido de nuevo, hemos sido perdonados, justificados, regenerados. En el momento que fallamos al Señor, vamos ante Él y le pedimos perdón, porque está el Espíritu Santo que nos hace ver nuestro mal actuar. ¿Usted se ha equivocado en su vida cristiana? Amén. Nos hemos equivocado, le hemos fallado al Señor, que no es algo de lo cual nosotros, bueno, en mi caso no voy a hacer yo alarde: hay pecado en esto. ¿Y por qué? Porque todos somos imperfectos y yo tengo derecho. No es algo que yo haga alarde de mis pecados, pero sí he fallado al Señor. Pero el Señor ha sido bueno y fiel, me ha limpiado, me ha perdonado, al igual que a usted, y lo ha llamado también a servir, también a predicar, también a ser de bendición.
que el obrar del Espíritu Santo, que esa buena obra que ya inició el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, siga. Pero procuremos, hermanos, procuremos que esa salvación, que esa limpieza, que esa nueva vida, que esa nueva criatura que ha nacido de nuevo, se mantenga apta ante el Señor, aprobada. Y la santidad es la siguiente parte: mantenernos y seguir creciendo en nuestras vidas, ir de aumento en aumento, ir creciendo, ir acercándonos más al Señor, ir entregándole nuestra vida más a Él. Que lo que usted hacía hace un año, hace 5 meses, pueda haber un cambio en su vida, pueda haber un cambio en mi vida. Que le demos al Espíritu Santo ese espacio y esa oportunidad para hacer la obra en nosotros. Ir mejorando, sí. No seremos perfectos, pero no debe ser una excusa el no ser perfectos. Ir buscando, y dice la palabra que el que permanece firme, el que esté firme, vea que no caiga. Pero tampoco eso nos da a nosotros esa oportunidad de ser jueces sobre quienes han caído. No tenemos nosotros eso. No somos jueces de quienes han caído. No lo somos. No lo seamos, hermanos. No nos corresponde a nosotros. Eso solamente le corresponde al Señor. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Y quiero que en esta oportunidad, si usted desea pasar al altar, puede hacerlo. Yo le invito a que pueda pasar. Pero que en esta oportunidad usted recuerde ese día que el Señor lo salvó. Ese día que el Señor lo salvó. Ese día que el Señor trajo libertad, quizás sobre algún vicio, quizás sobre alguna enfermedad, quizás sobre sentimientos que lo estaban devorando. No sé cómo usted vino ante el Señor, pero usted dígale al Señor: gracias por esa salvación que vino a mi vida. Gracias porque a través de esa salvación hoy soy verdaderamente libre. Gracias porque el peso del pecado fue quitado sobre mí. Gracias, Señor, porque hoy soy una nueva criatura. Gracias, Señor, porque tú me declaraste justo cuando no lo era. Gracias, Señor, porque me regeneraste. Nací de nuevo. Hoy soy una nueva criatura. Dígaselo al Señor, expréseselo al Señor. Gracias por llevar mis cargas. Gracias, Señor, por llevar el peso de mis pecados en esa cruz. Gracias, Señor, porque me viste con ojos de amor, con ojos de misericordia. Gracias, Señor, porque tuviste compasión de mí. Gracias, Señor, porque hoy miro mi vida como era antes y cómo tú la has transformado, cómo tú me has acompañado, cómo tú has encaminado mis pasos a ese plan perfecto que tienes para mí. Dígale al Señor: gracias. Gracias, Señor, porque hoy soy salvo, porque hoy tengo una nueva vida, porque yo, Señor, sé que tú vendrás por mí, conviviré contigo,
Me gozaré contigo. Tendré una vida donde no habrá dolor, no habrá tristeza, Señor. Gracias, Señor, porque me viste con ojos de justicia. Señor, cuando yo merecía ese castigo eterno, tú lo quitaste, Señor. El precio, Señor, de mi maldad, tú la llevaste, Señor. Gracias, Señor, por ese precio tan alto. Dígaselo al Señor. Gracias, Señor, por ese precio tan alto. Gracias, Señor, por ese precio tan alto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ese día quitaste todo sentimiento que me agobiaba, Señor. Gracias porque ese día pensamientos que el diablo había puesto en mi mente fueron quitados, Señor. Gracias porque ese día me mostraste tu amor, tu misericordia, tu ternura, tu amor como Padre, tu compasión, Señor. Gracias porque ese día tuve la revelación de ese precio que pagaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque pude levantar mi mirada y verte a ti, Señor, ahí, recibiéndome con amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque muchos no daban nada por mí, Señor, tú lo diste todo. Gracias, Señor, porque aunque muchos pensaban que no podía hacer nada, Señor, tú pusiste en mis manos planes, Señor, que ejecutar. Gracias, Señor, porque me has rescatado. Gracias, Señor, porque salvas de mi vida de ese hoyo, de ese lodo cenagoso en el que me encontraba. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir que soy completamente libre. Gracias, Señor, porque hoy te conozco, no de oídas. Te conozco porque he vivido contigo. He experimentado que es estar contigo. He experimentado que es pasar por valles de sombra y de muerte. He experimentado que es pasar desiertos, pero contigo, Señor. Gracias, Señor, porque no has soltado mi mano en ningún momento. Ni cuando te he fallado, no me has soltado, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias, Señor, por esa justificación, por esa regeneración y por ese nuevo nacimiento que tenemos, Señor, en ti. Gracias, Padre Celestial, por vernos, Señor, con ojos de amor, de misericordia y de bondad. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Yo no sé si usted se goza de la salvación que Dios le ha dado, de esa nueva vida que Dios le ha dado. Pero yo sí me alegro porque el Señor me salvó de la ruina. El Señor me salvó y me amó al igual que a usted. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura,
una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.